Atención. Este vídeo está hecho con el fin de entretener y no ofender, pero como sabemos que los nostalfans se van a ofender igual, nada más les digo, vean el vídeo completo antes de comentar cualquier tontería. Los creepypastas, nostalgia de la buena, historias de terror que cualquier persona podía escribir o hacer directamente en video, en YouTube, en Facebook, Wikifandom. Sin duda las creepypastas eran de lo mejor que había en internet, horas de entretenimiento, miedo, mucha acción, y mucha sangre, historias originales, con personajes super carismáticos, y asesinos con historias increíbles, o tal vez no. La realidad es otra, la mayoría de las creepypastas que conocemos son realmente historias de terror basura, las cuales son simplemente cosas de su época, e ideas algo tontas en algunos casos. ¿No me creen? Adelante, veamos juntos algunas creepypastas clásicas, a ver si son tan buenas como todos recordamos. Mostraremos 5 creepypastas clásicas, y veremos qué tal. Pero antes de empezar, no estamos en contra del fandom, ni mucho menos odiamos a sus respectivos autores, simplemente hacemos este video con fines de entretenimiento, y que puedan entender los hechos que vamos a hablar aquí, y poder brindarles contenido nuevo de parte mía y de Lefña, quien me ofreció colaborar y hacer este video, a quien agradezco bastante por su ayuda. Bien, comencemos, disfruten del video. El recoge notas, esos juegos que jugábamos antes. Bueno. El experimento 84B, una historia no canon que intenta darle un origen a Slenderman, se nota que no es canon, porque simplemente no encaja con el personaje, más cuando te das cuenta que el creepypasta original mostraba a Slenderman en la mitología. Pero bueno, siendo una historia no canon, ¿puede ser un origen funcional? Pues no. Y se nota por su título. La historia es narrada desde la perspectiva de Slenderman, o bueno, no sé si tiene un nombre realmente. Nos dice que era una persona solitaria, no tiene a nadie que lo ame, ni lo consuele, y que era normal como nosotros, lo que más siente: odio, depresión, abandono, y traición. Anótate esto por si no te das cuenta, que ahí está la clave de esta historia. Además, culpa a alguien, a ese alguien veremos dentro de poco. Nos habla de que esa persona le robó la vida, su esperanza y todo. Él era un joven común salido de la preparatoria, por lo ya mencionado planea suicidarse, por lo que decide ir a un callejón con una cuerda. Justo antes de que pueda hacerlo, un anciano llega, y le dice que no lo haga, e intentando convencerlo de que puede darle una nueva vida completamente gratis, ya que cree haber dominado la manipulación de la vida humana. Ojo, cree, más no lo asegura, y que puede darle esa supuesta nueva vida firmando un contrato. Bueno, obviando el cliché, si quitamos esa secuencia el resultado es prácticamente el mismo, pero bueno, luego de eso el chico parece negarse, por ende, el anciano le inyecta algo, sin que este pudiera correr o esquivarlo. Al despertar aparece en una camilla vestido de negro. Él pregunta dónde está, pero el anciano solo le dice que observe. El chico por algún motivo apenas ahora se da cuenta de que todo es una mala idea, pero en fin, aquí comienza el experimento. Mediante este avanza el anciano narra el proceso. En el primer nudo el cuerpo del chico queda hecho pedazos y queda ciego. Aquí el anciano activa el segundo nudo. El chico siente que sus ojos y boca se cierran. Aquí empieza a sonar una sirena que marca error. El anciano menciona que las extremidades no se desarrollaron plenamente, por lo que debe abortar el experimento, pero como ya se habrán imaginado, justo ocurre una explosión en el lugar. El chico, o mejor dicho Slenderman, se despierta, se siente distinto, no siente la necesidad de respirar, sus ojos parecen ser tapados, sus brazos y piernas se sentían extraños. Este empieza a caminar entre los escombros, y junto a un ordenador destrozado ve un pie desmembrado con un rastro de sangre que lo llevó hasta una puerta donde estaba un policía. Había solo un policía en vez de varios, pero bueno, este grita y sale corriendo. Slenderman, al no poder hablar, trata de perseguirlo. Slenderman sentía que crecía mientras corría. Al alcanzar al policía, Slenderman siente como un tentáculo sale de él, y atraviesa el pecho del policía, matándolo. Slenderman piensa que no lo pudo ayudar, en vez de preguntarse cómo y por qué tenía un tentáculo y por qué parecía no poder controlarse. Bien, Slenderman decide seguir el rastro hasta que ve al anciano aplastado por una viga. Slenderman intenta levantarla, pero los tentáculos
tentáculos lo hacen por él, y de plano lanzan el cuerpo del anciano a la pared con tanta fuerza, que crean una lluvia de sangre. Slenderman sale corriendo buscando dónde escapar en el callejón, hasta que encuentra un cuarto de baño, el cual, quiero creer que encontró en el mismo lugar, o quizás una casa tenía la puerta abierta, o capaz volvió, no sé, da igual supongo, la lógica nunca ha sido el fuerte de las creepypastas. Es aquí que Slenderman se ve a sí mismo, un ser sin rostro. Slenderman se ha vuelto el terror de adultos y adolescentes, todo por culpa del anciano. Slenderman dice que solo quiere amigos, y que intenta buscar eso en los niños ya que son los únicos que no le tienen miedo, pero este no puede controlar bien su cuerpo por lo que algunos terminan muertos. Menciona que le gustan las fotos y por eso vive en el bosque, y menciona que las personas a las que se acerca, se terminan asustado y nuevamente mueren en sus manos. Nos dice que no quiere hacer daño a nadie, y que si lo vemos no corramos de él, y que quizás eso podría salvarnos, y finaliza diciendo que si queremos verlo, busquemos Slenderman, porque claro hay que seguir conectando con quienes lean esta historia. Bueno, esta historia de una de las más flojas en cuanto a su narrativa, porque simplemente es una historia más. El mayor problema son sus clichés, el contrato, el laboratorio, y que Slenderman sea un experimento, simplemente no es interesante, además de que se aleja por completo del personaje, ya que Slenderman en sus inicios era un personaje que destacaba por el misterio, y lo desconocido. Esos elementos destacaban al personaje, y era lo que lo hacían interesante. Esta historia deja todo eso de lado, y lo cambia por ciencia barata, y una muy mala, convirtiendo al personaje en un cliché, y dejándolo como un personaje genérico más. Sobra decir que el chico Slenderman parece el típico prota que no se da cuenta del peligro hasta que lo tiene enfrente, y como es de esperarse se da cuenta tarde. Es todo muy predecible. Esta historia se resume perfectamente en un experimento, algo falló. Ok, listo. No hay originalidad, ni una historia sólida. Lo chistoso es que la gente en su época tachaba esta historia como algo súper profundo, y muy humano, y ese es otro problema. ¿Cuál es la gracia o el sentido de humanizar a un personaje como Slenderman? Eso aparte de ser inconsistente, echa a la basura los principios del personaje como ya mencioné. Y sobre lo que mencioné al principio, ¿lo notaron? ¿No? Bueno, si no se han dado cuenta, esta historia intenta forzosamente el que puedas empatizar con el personaje, con cosas como los sentimientos ya mencionados, odio, traición, y soledad, poniéndolo en ciertas situaciones en las que nosotros podríamos estar. Con eso consigue fácilmente la empatía del lector, en la mayoría de casos lo logra, más en aquellos que son fáciles de impresionar. El exceso de empatía debilita la amenaza. Para finalizar menciono que esta historia es igual o peor que la película. Conclusión. Creepypasta cliché, poco original, sumado a un intento muy forzado de empatizar con el personaje. El creepypasta de Yeles Jack era considerado y es visto como uno de los mejores creepypastas, lo cual no puedo estar en más que desacuerdo, y además hasta su propio creador se arrepintió de escribirlo, alegando de que le daba vergüenza haberlo creado. Hola, mi nombre es Mitch, estoy aquí para contarles sobre una experiencia que tuve. No sé si fue paranormal o cualquier palabra estúpida que la gente use para describir fenómenos sobrenaturales, pero después de que esa cosa me visitó, ahora creo en esa basura paranormal. Una semana después de mudarme con mi hermano Edwin, después de que me embargaran la casa, terminé de desempacar. A Edwin le gustó la idea de que me mudara, ya que no nos habíamos visto en 10 años, así que yo también estaba emocionado. Ya después de esto el prota dice que en la noche siguiente le pareció oír su ventana abrirse y un fuerte golpe como si algo entrara en su habitación. El chico miró alrededor de la habitación pero no vio nada. O sea, hizo la de no le di importancia y al parecer se fue a dormir como de costumbre. En la mañana siguiente Edwin dejó caer su taza de café cuando vio a Mitch. Luego el prota se mira a sí mismo en un espejo y nota que tiene un corte en la mejilla izquierda. Luego a Mitch lo trasladan al hospital de urgencia, cosa que me parece fuera de lógica ya que si tenía un corte ¿por qué no se dio cuenta? Además, ¿cómo no se despertó cuando lo cortaron? Porque si lo llevaron de urgencias al hospital es porque debió haber sido un corte profundo o mínimamente que se viera preocupante, pero bueno, sigamos.
El médico le dijo que debió de estar sonámbulo, pero luego le mostró algo a Mitch que hizo que se asustara. Le mostró a Mitch que tenía una incisión cosida en la parte donde estaban sus riñones. Lo miró a los ojos, o sea que de alguna manera perdió su riñón izquierdo anoche. Y a ver, aquí me parece otra cosa ilógica, que Mitch esté como si nada. Yo no sé nada de medicina ni de cirugías, pero si Mitch perdió un riñón, que por lo menos le tome su tiempo para recuperarse o qué sé yo, ya que aquí el Mitch andaba como si nada, en lugar de qué sé yo, tal vez andara dolorido o con alguna dificultad temporal. En la noche siguiente, el protagonista, al cual lo mandaron a la casa de nuevo, así sin más, vaya hospital de mierda, se nota que no les interesan los pacientes XDD. Mínimo, le hubieran hecho un examen o qué sé yo. Bueno, continuemos. El chico se despierta y se estaba mirando cara a cara con una criatura con una sudadera con capucha negra y una máscara azul oscuro, sin nariz ni boca, mirándolo. Lo que más asustó al prota fue que la criatura parecía no tener ojos, sino que eran agujeros negros y vacíos. La criatura también tenía una sustancia negra goteando de sus alvéolos. Luego Mitch se las arregló para agarrar una cámara y tomarle la foto a la criatura. Después de esto, la criatura se tiró hacia él, atacándolo. Mitch logró defenderse. Bueno, querido Mitch, si se supone que tienes una incisión, no deberías del por qué hacer movimientos bruscos XDD. Luego el chico escapó al bosque. Luego Mitch se desmayó por alguna razón, despertó en el hospital. El mismo médico que lo atendió le dijo buenas y malas noticias, diciendo que tiene heridas leves. A ver, heridas leves. Literalmente este cabrón tiene una incisión, hizo movimientos bruscos sin parar, el Yeles Jack lo atacó queriéndole abrir el pecho. ¿Y dices que tiene heridas leves? XDDD. Pero bueno, y la mala noticia es que el médico menciona que Edwin fue asesinado por una cosa, quizás fue asesinado por el Yeles Jack también. Y no se menciona que Mitch se haya sentido triste o se explica su reacción sobre esto XDDDDD, pero al parecer no le importó, ya que hasta huyó de la casa dejándolo solo. Y nada más se mudó con él por conveniencia XDDDDDD. Bueno, ya dejó el humor XDDD. Mis padres me llevaron de regreso a la casa de Edwin para recoger las pertenencias que me quedaban, lo cual hice. Al entrar a mi habitación tenía miedo, pero mantuve la calma. Agarré mi cámara y luego me detuve en seco. En el pasillo que conducía a mi habitación, vi el cuerpo de Edwin y algo pequeño tirado al lado. Lo recuperé y entré al auto de mis padres, sin mencionar el cadáver de Edwin. Miré lo que había recogido y casi vomité. Estaba sosteniendo mi riñón a medio comer rogado, con una sustancia negra. Y aquí acaba. Bien, ¿y cómo sabías que ese era específicamente tu riñón? Además, no se supone que tendrían que haber llamado a la policía y que estos estuvieran revisando el lugar, y obviamente tendría que haberse llevado el cuerpo de Edwin. Es más, me pregunto por qué nadie más se dio cuenta de eso. Bueno, quizás ya saben el por qué su propio creador decidió borrar el creepypasta. Esta tiene un ritmo muy inusual desde el inicio, falta de lógica, errores que pudieron haberse corregido pero pues no fue así, así como ecos argumentales. No tiene ningún sentido el por qué no está la policía en la escena, simplemente no tiene sentido como Mitch puede estar como si nada pese a haber perdido un riñón. Como digo, no tiene sentido nada, no tiene sentido como Mitch perdió el riñón sin darse cuenta. Esto ya sería algo más por parte del personaje, pero jamás se menciona el por qué Yeles Jack le gustan los riñones, tampoco se menciona cómo puede robarlos sin que las personas se den cuenta. El resto, parece que esta creepypasta no conoce el pensamiento lógico. No hay que ponerse a analizar demasiado la historia como para darse cuenta. Como historia es demasiado simple, no ofrece nada nuevo, o siquiera destacable. En mi opinión, algunas cosas se podían solucionar simplemente poniendo el pensamiento lógico. Por ejemplo, si pasó algo en la casa, quizás habría sido buena idea mencionarlo desde ya a la policía, así como también quizás tomar medidas de seguridad propias.
Ya si nos ponemos exigentes que los personajes reforzarán sus medidas de seguridad en la casa, sellando las ventanas, o incluso tener un arma cerca en mano, no tiene sentido, y no tiene sentido porque no está la policía investigando, no tiene sentido como Jack hizo todo sin que se dieran cuenta, no tiene sentido pues prácticamente nada, de ahí en más solo es una historia corta y simple, sin nada nuevo o destacable que ofrecer, dejándonos una historia incompleta, y bastante forzada, porque todo tan rápido, y para rematar, a ese ritmo, es el auténtico, no pasó ni un minuto. Literalmente esta creepypasta parece un speedrun, porque está hecha toda a la rápida. En sí, de que se podía escribir mejor, claro que se podía, el que sea una historia bastante mediocre, es lo ya mencionado, y el hecho de que prácticamente no es una historia interesante, y prácticamente parece la trama de una película slasher mala de los 70, 80 y 90. Seguimos con Smile Dog. Jajaja, ¿qué pasó, Lefnya? ¿Creíste que por ser tu favorito no lo iba a poner? Pues te jodes. Bien, comenzaré desde ya, porque no me da tiempo de hacerme el chistoso, además de que es un poco más larga que el resto. La historia empieza siendo narrada por nuestro protagonista, el cual supongo que no tiene nombre, y solo se le menciona como Señor L. Nos cuenta que conoció a una mujer llamada Mary en el 2007, y a su esposo Terence. Nuestro prota cuenta que quería entrevistar a Mary, ya que necesitaba completar un trabajo de la universidad, pero Mary se había rehusado a hacer la entrevista, se había encerrado en el cuarto, mientras lloraba, así durante media hora mientras el prota anotaba todo, y Terence intentaba calmar a Mary. Mary decía cosas de sus pesadillas, y cosas sin mucho sentido. El prota decide rendirse ya que igualmente no era un reportero, sino alguien curioso en busca de información. Nos cuenta que Mary era encargada del Bulletin Board System, en 1992, año donde se encontró con la imagen de Smile. JPG, nos cuenta que 400 personas vieron la imagen, pero por alguna razón solamente ella ha hablado, las otras personas, bueno, sorprendente que solamente ella hable, el resto de víctimas se quedaron en el anonimato, o quizás algunos están muertos, pero bueno, el prota cuenta que en 2005 fue que tuvo curiosidad por la imagen de Smile. JPG, gracias a su curiosidad por ese tipo de fenómenos, y además Mary era la víctima más mencionada de dicho caso. Eso y la poca información que había, hacía dudar de si era un acontecimiento real o directamente una broma, y más porque la imagen original no se podía encontrar. En sitios como 4chan, donde se habla de ese tipo de temas, muestran imágenes las cuales son falsas puesto que no tienen el mismo efecto que la original, la cual provoca ataques de epilepsia y ansiedad. Menciona que el misterio se considera ridículo por algunos por lo absurdo que suena, y con justa razón. No hay artículos relacionados a Smile Dog en sitios como Wikipedia, ya que dichas páginas que hablan del tema son dadas de baja. La historia de Mary no es la única, también se reporta un hackeo no confirmado en Usenet, que dice que en 2002 un hacker llenó el sitio de Something Away full de imágenes de Smile Dog, dejando con graves epilepsias a varios usuarios. También menciona que en los 90s la imagen circuló en cadenas de correos electrónicos, con la frase de "Sonríe, Dios te ama". Convenientemente quienes aseguraban verla, bromeaban. Menciona que estaba ocupados como para guardar una copia de la imagen, y demás ofrecen la misma descripción, una imagen de un perro husky siberiano, con una sonrisa, la cual tiene dientes humanos, muy blancos, la imagen es oscura y con una mano ensangrentada. Esa es la descripción que dan las víctimas conforme a lo que recuerdan. Y aquí se menciona lo que arruina esta historia: los ataques epilépticos continúan en los sueños, y menciona que se puede tratar con medicamentos. ¿Cómo chuchas va a evitar a una entidad literalmente con un medicamento? O sea, literal, ¿a quién rayos se le ocurrió esto? Habíamos empezado bastante bien. Bueno, el prota deduce que quizás Mary no estaba usando una buena medicina. El prota decide contactar medios de noticias, sitios webs, y correos electrónicos con tal de encontrar una víctima de Smile Dog que esté un poco más dispuesta a hablar. Sin embargo, el prota no consigue nada, por lo que decide olvidarse del tema, porque además ya tenía que entrar a la universidad.
En marzo del 2008, el prota recibe un correo, era de parte de Mary E. Ella se disculpaba por no dejarse entrevistar, y menciona que lleva 15 años teniendo pesadillas sobre Smiledog. 15 años. Sin duda me pregunto cómo alguien puede estar 15 años en esas condiciones, o sea, entiendo que simplemente sean sueños, pero si son tan infernales como dice, es difícil que una persona normal esté tanto tiempo así, es más, lo más lógico es que se haya suicidado. Continuando, menciona que en sus pesadillas no puede moverse ni hablar, y solo ve la imagen de Smiledog, le dice que la dejara en paz, sí que riega a la imagen, es decir, darle la imagen a otra persona, sin embargo ella no quería hacerlo, por miedo a que pasaría. Por lo menos un pensamiento bastante lógico, y bastante humano. Además teme que quizás Smiledog no cumpla su palabra, durante 15 años no hizo nada, Mary pide disculpas por lo de la entrevista, y porque pensaba en darle a él la imagen en el disquete, sin embargo se dio cuenta de lo que quería hacer, por lo que se arrepintió, y le menciona que deje su investigación ya que puede ser peligroso. El mismo día es contactado por Terence, dando la noticia de que Mary había muerto. Terence estaba destrozado, mientras tiraba las cosas de Mary encontró el correo que le dejó, y le dice que pare su investigación, y menciona que encontró un disquete, y que lo tiró al fuego, y este soltó sonidos como de un siseo de un animal. El prota cree que todo es una broma, hasta que investigando ve que la muerte de Mary sí fue real. Después menciona que recibió otro correo, de una persona que asegura haber visto la imagen, y que además le envía una copia, con la frase riégalo. El prota solo con verlo teme por su vida, piensa en qué podría hacer, podría publicarla en algún foro, él solo pensar en quedar igual como Mary era lo que temía, sin embargo siendo real o no, igualmente teme por su vida. ¿Sería él capaz de poner en riesgo la vida de otras personas con tal de salvarse? Pues sí, y finaliza con la imagen. He de reconocer que me parece un final bastante bueno, y que la verdad me entretuve leyendo esta creepypasta, pero ojo, que sea entretenido no significa que sea buena automáticamente. Ahora bien, objetivamente hablando, es de esos casos que se ve prometedor, al inicio, pero conforme vas leyendo te das cuenta que pues, no es gran cosa. Lo de las cadenas de correos electrónicos, y lo de compartir contenido maldito, ya era algo explotado, y un cliché en esa época. Smiledog sigue siendo algo un tanto simple, ves su imagen y ya, estás maldito, y tienes que regarlo, y ya solo eso. Supongo que su creador no supo qué más hacer con el personaje, y no lo culpo, su concepto es poco original y poco funcional aún para su época. El hecho de que este no tenga motivaciones claras, nos deja con la duda de cuál es su verdadero propósito, y es más el cómo este puede provocar dichas cosas en las personas. Más aparte, otra duda que tengo es, ¿cómo se va a poder combatir literalmente con medicamentos? Man, cuando leí eso me pregunté si su creador estaba en serio escribiendo eso, y hasta me dio literalmente un poco de risa. ¿Cómo es posible combatirlo con medicamentos, si según Smiledog es una entidad? También pudo habernos dado algunos datos más sobre Mary y su esposo, así como de nuestro protagonista, así como alguna pista del posible origen de Smiledog. Esta creepypasta está desperdiciada sin duda alguna, perfectamente se pudo haber escrito mejor, ya que está narrado de forma algo torpe por lo ya mencionado, y porque algunas partes se sienten hechas a la rápida. En cuanto a lo demás, pudieron incluir cosas como por ejemplo si Smiledog hacía algo con sus víctimas luego de que estas morían, o decirnos si Smiledog tenía algún objetivo como hacerse más fuerte, solo para hacer la historia un poco menos misteriosa y más interesante. El ritmo del creepypasta es moderado, aunque en algunas partes no tanto, consiguiendo atraparnos un poco al principio con su toque de misterio, pero fallando a la hora de desarrollar la trama, y a los personajes, pero con lo ya mencionado este deja mucho que desear, y además su concepto es muy poco original. A eso sumémosle las incoherencias que ya mencioné, como el hecho de que se puede combatir con medicamentos, el hecho de que Mary pasó más años de los que debía en esas condiciones, y no se menciona que haya ido a terapia o algo, y me faltó mencionar, que en todo lo ocurrido, no haya directamente una investigación policial. Todo eso hace que no podamos tomarnos en serio esta creepypasta. A esto sumémosle que depende de su imagen para dar miedo, es más, sin la imagen esta creepypasta probablemente no habría sido tan recordada. Literalmente lo que da miedo es la imagen, y no la creepypasta en sí. Conclusión. Creepypasta, cliché, mal desarrollada, y fallando de forma tonta en muchos detalles. Entretenido sí, pero no bueno.
Fuera de aquí fonquero cabeza de chorlito, fúnenme si quieren fans. Fon ZZZZZZZZ, listo Lerfn ya puedes narrar. No sabía si poner la creepypasta de Sonic.exe, porque la verdad yo creo que la mayoría lo conoció por sus juegos y no por el creepypasta. Si vale, ese es su caso, pues no los culpo, pero vale, un creepypasta de videojuego maldito, ya sabemos que generalmente esto no funcionan, ya sea por su mala narrativa, ritmo lento, y trama predecible, pero hay excepciones a la regla. Pues sí, pero en el caso de Sonic X no es así. Entonces, comenzaré a redactar esta historia de mierda XD. Soy un gran fan de Sonic el Erizo al igual que todos los demás, me gustan los juegos más nuevos, pero no me importa jugar los clásicos. No creo haber jugado juegos con errores o hackeados antes, aunque yo no creo que quiera jugar a cualquiera después de la experiencia que tuve. Todo comenzó en una tarde de verano, estaba jugando Sonic Unleashed que noté, por mi visión periférica, que el catero había llegado, había puesto algo en mi buzón como de costumbre, y se había ido. Detuve mi juego para ir a ver lo que tenía en el correo, la única cosa en el buzón era una caja de CD para ordenador y una nota. Revise su contenido. De DVDs o CDs o discos malditos o juegos malditos ya es como un cliché en los creepypastas ya. Bueno, sigamos con la creepypasta. Miré la primera nota y me di cuenta que era de mi querido amigo Kyle, de quien no había tenido noticias desde hacía 2 semanas. Lo sé porque reconocí su letra. Ok, yo no creo que con solamente ver la letra ya sea lo suficiente para saber que es tu amigo, pero bueno, sigamos. A pesar de todo, lo que me extrañaba era cómo se veía, parecía mal escrito, áspero y algo difícil de leer, como si Kyle... A ver, dice que reconoce la letra de su amigo, pero pues dice que la letra está mal escrita y todo, o sea, eso es posible, ¿o qué? O sea, eso tiene sentido para ustedes. Tiene sentido que diga que reconoce la letra y después la escriba totalmente diferente. Hubiese teniendo dificultades para escribirlo y lo hiciera a toda prisa. Esto es lo que escribió: Ton, no puedo soportarlo más, tuve que deshacerme de esta cosa de alguna manera antes de que fuera demasiado tarde, y estaba esperando que lo hicieras por mí, no puedo hacerlo, él me persigue, y si no destruyes este CD, él va a venir en pos de ti también, es demasiado rápido para mí. Por favor Ton, destruye este disco olvidado de Dios antes de que venga después por ti también, ya es demasiado tarde para mí, destruye el disco, solo hazlo, pero que sea rápido, de lo contrario van a ocurrir catástrofes, ni siquiera juegues el juego, que es lo que él quiere, simplemente destrúyelo. Por favor. Nota de Kyle. No sé, pero aún así el protagonista se hace pendejo y no le hace caso y decide continuar. Bueno, eso fue ciertamente raro, a pesar de que Kyle mi mejor amigo y no lo había visto en 2 semanas, no hice lo que me pidió. Por pendejo. No pensé que un simple disco de juego le pudiera hacer daño, después de todo era solamente un juego, ¿verdad? Vaya que me equivoqué en eso, de cualquier manera, miré el disco y se parecía a cualquier disco CDR común y corriente de ordenador, excepto que tenía escrito en marcador negro las palabras Sonic X, y era muy diferente a la escritura de Kyle, lo que significaba que debió de haberlo conseguido de otra persona. Como una casa de empeño por eBay. Cuando vi Sonic en la escritura del CD, me emocioné y realmente me entraron ganas de jugarlo, ya que soy un fan de Sonic. Subí a mi habitación y encendí mi ordenador. Puse el disco en él e instalé el juego. Cuando la pantalla del título apareció, me di cuenta de que era uno de los primeros juegos de Sonic, estaba así como genial. Porque, como dije antes, me gustaba también los clásicos, la primera cosa que observé diferente fue cuando apreté empezar. Fue una fracción de segundo en la que vi como la imagen del título se convirtió en algo muy diferente, algo que ahora considero horrible, antes de cortar en negro. La
pantalla permaneció en negro durante unos 10 segundos o más, luego mostró el título típico del nivel, excepto que las formas simples ahora eran de diferentes tonos de rojo y el texto solo mostraba il, Act 1. La pantalla se desvaneció y el título desapareció revelando a Tails en Green Hill Zone de Sonic 1, aunque la música era diferente, sonaba como una melodía pacífica invertida. Después de todo empecé a jugar e hice que Tails empezara a correr como lo haría en cualquiera de los juegos clásicos de Sonic. Lo extraño fue que mientras Tails corría por el nivel, no había nada más que un terreno plano y unos cuantos árboles durante 5 minutos. Eso fue cuando la música comenzó a bajar en tonos lentos y profundos muy lentamente a medida que seguía adelante. Me acuerdo perfectamente de la imagen que apareció en aquella fracción de segundo, el cielo se había oscurecido, el emblema del título estaba oxidado y arruinado. El 1991 de Sega fue reemplazado por un 666, y el agua se había vuelto roja como la sangre, excepto que parecía hiperrealista. Pero la cosa más espeluznante fue Sonic, sus ojos eran de tono oscuro y sangriento con 2 puntos brillantes rojos mirándome y su sonrisa se había extendido mucho más de lo que debía, hasta el borde de la cara. Me molesté bastante cuando vi esa imagen, aunque me di cuenta de que era solo un problema técnico. Ok, a ver, dice que se dio cuenta que es un problema técnico, pero es que eso no tiene sentido porque, o sea, si es un problema técnico, o sea, ¿por qué demonios este problema técnico, entre comillas, al fin y al cabo, tiene que ver con el Sonic este? O sea, no entiendo. Ok. Dicen y afirman que es un problema técnico, pero es que no tiene sentido que diga que es un problema técnico porque, o sea, es que si lo escuchan bien dice, me di cuenta que es un problema técnico, o sea, lo está afirmando que es un problema técnico, y, o sea, eso no tiene sentido porque ser así. Entonces el problema técnico no tendría nada que ver con el juego en sí, porque se supone que este problema técnico, entre comillas, te lo hace ver como que es un problema técnico, pero en realidad no, porque o sea es obvio que tiene mucho que ver con el Sonic.exe, o sea, por lo tanto no tiene sentido decir que es un problema técnico, y además tampoco encaja en sí, porque hasta un niño pequeño se daría cuenta que algo andaría mal en el juego, y por lo tanto no podría decir que es un problema técnico. Es que, o sea, a ver, es que ya es otra incoherencia decir que es un problema técnico, porque, o sea, ya lo dije anteriormente, o sea, es que no tiene sentido decir que es un problema técnico, o sea, no encaja aquí en este momento, porque de hacerlo así, entonces podría, no sé, tal vez como un glitch o un lag, y no una imagen de Sonic.exe, o sea, ¿por qué afirmar que es un problema técnico? O sea, se ve que la persona el creador de Sonic.exe se vio que no supo cómo escribir esta parte, porque, o sea, la verdad es que es muy incoherente decir que es un problema técnico, la verdad. Bueno, sigamos narrando la creepy. Y lo ignoré. Después de cortar en negro la imagen, se mantuvo así durante unos 10 segundos más o menos. Y luego otra cosa extraña sucedió, pero apareció la selección de guardar archivos de Sonic el Erizo 3, y yo estaba como, ¿what the fuck? ¿Qué está haciendo eso en el primer juego de Sonic? De todos modos, el fondo era el oscuro cielo nublado del nivel Stardust Speedway Bad de Sonic CD. Y solo había 3 archivos para seleccionar. La música era espeluznante de Caverns of Winter de Earthbound, solo que había sido ampliada y parecía haber sido invertida. Y la imagen de los archivos de guardado, donde debía verse una vista previa del nivel, solo había una estática roja para los 3 archivos. Lo que más me asustó fue la selección de personajes. Esta mostraba solo a Tails, Knuckles y, para mi sorpresa, el Dr. Robotnik. Dr. Eggman, ahora estaba seguro de que algo estaba pasando, quiero decir, cómo se podía jugar como Eggman en un juego clásico, por el amor de Dios. Sí, sin duda se veía hackeado. Fue realmente espeluznante, pero como jugador inteligente, no tenía miedo, o por lo menos intenté no tenerlo. Me dije que solo era un juego hackeado y que no tenía nada malo. A pesar de todo, con una sensación terrible, escogí el primer archivo y elegí a Tails. Cuando lo seleccioné, el juego se congeló durante unos 5 segundos.
Oí una risa escalofriante pixeleada que sonaba muy parecida a la del tipo Kefka de Final Fantasy antes de pasar a negro. La pantalla permaneció en negro durante unos 10 segundos o más, luego mostró el título típico del nivel, excepto que las formas simples ahora eran de diferentes tonos de rojo y el texto solo mostraba el Act 1. La pantalla se desvaneció y el título desapareció revelando a Tails en Green Hill Zone de Sonic 1, aunque la música era diferente. Sonaba como una melodía pacífica invertida. Después de todo, empecé a jugar e hice que Tails empezará a correr como lo haría en cualquiera de los juegos clásicos de Sonic. Lo extraño fue que mientras Tails corría por el nivel, no había nada más que un terreno plano y unos cuantos árboles durante 5 minutos. Eso fue cuando la música comenzó a bajar en tonos lentos y profundos muy lentamente a medida que seguía adelante. Muy bien, hasta este punto, ya hemos visto que la historia tiene clichés y esto es algo muy malo para esta historia ya que hace que la historia se vuelve repetitiva, monótona y poco original, pero aquí el gran problema es cuando la historia o el escritor no sabe cómo emplearlos y usarlos bien, porque un cliché puede ser bueno siempre y cuando sea bien usado y no haga que la historia sea una mediocridad, pero este no es el caso. Bueno, seguiré resumiendo la historia ya que ya me cansé de usar esa voz toda grave que intenta dar miedo, ya que solamente es un intento fallido de terror, como lo son estas creepypastas XD. Bueno, volviendo al resumen, el protagonista narra que de repente vio algo y se detuvo para ver qué era, y vio unos de los pequeños animales que yacían muertos en el suelo sangrando. No sé a quién le puede causar pánico esto, quizás a alguien con una mente muy inocente XD, pero no me malinterpreten, esto lo digo por el hecho de que son píxeles y no algo que se vea surrealista. Pero lo dejaré pasar ya que el tipo decía que era un gran fan de Sonic, y claro, en estos juegos no se muestran cosas edgys, no como en esta creepypasta. Volviendo al resumen, el chico nos narra de que mientras avanzaba Tails, tenía una expresión de asombro y tristeza en su rostro, mientras esto pasaba el volumen de la música del juego estaba disminuyendo. Mientras seguía avanzando vio a más animales en el mismo estado que como vio al primero, el protagonista también cuenta que mientras avanzaba, se impresionó por cómo los animales habían fallecido ya que, parecía que alguien los había matado con mucha rabia y sadismo. También contó que una ardilla estaba colgada en un árbol mientras sus entrañas salían colgando, así que ya se pueden ir imaginando cómo estaban los demás animales, porque parece que Vanessa poseyó a Sonic XD. Pero bueno, la verdad no creo que alguien sienta asco por ver gore pixeleado como en este caso el protagonista, al cual se le revuelve el estómago XD, y no me sirve decir que era por la época, ya que juegos como Mortal Kombat mostraban cosas similares. Es más, dudo que alguien se haya traumado por este juego, a no ser que sea un niño de la generación alfa que se la pasa jugando juegos para nenitas como Roblox XD. Volviendo al resumen, se narra que ya no habían más animales y la música se había detenido. Tails seguía avanzando. Luego pasó un minuto después de que la música se haya detenido, Tails estaba corriendo por una colina y luego se detuvo porque vio a Sonic el cual estaba dándole la espalda a Tails. Entonces nuestro zorrito mutante de varias colas se alegró de haberlo visto. Pero su sonrisa se desvaneció notando que Sonic lo ignoraba. Tails se acercó lentamente hacia él. Luego el protagonista con cero instintos de supervivencia dice que empezó a tener miedo cuando Tails se le acercaba a Sonic, entonces el protagonista sintió la necesidad de decirle a Tails que no se le acercara a Sonic. Pues a ver, yo entiendo que es doloroso que un personaje muera o esté en peligro, pero se debe de ser más consciente, y me refiero a que ya debes de ir sabiendo que esto es una versión alterna de los juegos de Sonic. Siguiendo con el resumen, el chico nos cuenta que de pronto vio los ojos de Sonic y cuando eso sucedió la pantalla se volvió negra y el sonido estático paró. Se quedó en negro durante unos segundos y luego un texto blanco apareció diciendo: "Hola, ¿quieres jugar conmigo?".
El protagonista recalca que ya no quería jugar, pero aún así lo hace por curiosidad. Sí, por curiosidad, XD. Luego vamos al escenario al que todos conocemos. Tails veía al jugador y parecía que trataba de comunicarse con él ya que tenía mucho miedo, o sea, rompiendo la cuarta pared. De repente Sonic X apareció volando detrás de Tails y parecía que estaba disfrutando de atormentar a Tails. Alto psicópata el Sonic. Sonic atrapa a Tails y el narrador se vuelve a poner sentimental ya que dice que tenía ganas de llorar XD. Me pregunto cómo este man puede sentir lo mismo que Tails. En una fracción de segundo Sonic se abalanzó sobre Tails, y ya sabemos lo que pasó. El protagonista se llevó una gran sorpresa al ver eso. Luego en la selección de personajes Tails cambió su diseño a uno más terrorífico, entonces el chico elige jugar eligiendo a Knuckles. Y esta vez el nivel decía, no puedes correr, y mientras leía la historia hasta este punto el protagonista sigue creyendo que se trata de un problema técnico. O sea, un protagonista muy estúpido la verdad, y el man sigue jugando sabiendo que no debe XD. Bueno, ya todos conocemos cómo es el nivel. Knuckles se veía asustado y rompió la cuarta pared también como el Tails, y se vuelve a recalcar que el protagonista seguía nervioso. Mientras avanzaba en el juego empezó a parpadear la pantalla en una estática roja y luego la risa volvió a manifestarse. Además el prota vuelve a expresarnos de que le dio asco caminar por un camino lleno de sangre la cual son píxeles XD de tremendo prota de cristal. Luego de tanto correr Knuckles encontró a Sonic de la misma forma como Tails se lo encontró. Knuckles entraba en pánico, e incluso el prota dice que sentía que se volvía loco, ya que según el Sonic estaba jugando con el Knuckles. Luego Knuckles se arrodilló y comenzó a llorar. Aquí el prota vuelve a manifestar su debilidad mental, diciendo que Sonic lo conducía a la locura XDD, y luego Sonic acaba con Knuckles. Luego regresó al menú principal y esta vez Knuckles estaba de igual forma como Tails. El protagonista apagó el juego y se tomó una siesta, pero al mismo tiempo que lo hizo tuvo una pesadilla, en donde escuchaba los gritos de Knuckles y de Tails. Me preguntó cómo sabrá que eran ellos. XD, ya que en ningún momento se menciona que ellos hablaran, así que no tendría sentido que supiera que fueran las voces de ellos, pero bueno, es un sueño, así que todo puede pasar. Luego sus gritos se extinguieron cuando escuchó la risa de Sonic. Luego el chico despertó, y comenzó a jugar con el último personaje, el cual era Robotnik. Ok, entonces, el protagonista empieza a jugar con Robotnik. Él describe a Robotnik como alguien que no estaba tan nervioso o asustado como Knuckles o Tails, sin embargo menciona que se veía inseguro y parece que no sabía ni siquiera en dónde estaba. Mientras avanzaba, como siempre, se encontró a Sonic, el cual ya se pueden imaginar lo que le hizo al Dr. Ego, y también, Sonic se tira hacia la pantalla, gritando de forma muy aguda, lo que hace que el protagonista se asuste, mientras en el ordenador hay una imagen perturbadora de Sonic. El protagonista dice que y menciona que este Sonic es el mal encarnado, el todopoderoso, y cosas así, mencionando también que en la misma imagen había un texto que decía, yo soy Dios, quizás queriendo decir, yo soy el Sonic.exe. También diciendo que Sonic juega con sus víctimas, y que el juego es una entrada a su mundo caótico, como una pesadilla y el infierno mismo. Esto ya parece un Hellraiser XD. Mientras todo eso pasó, la pantalla mostró un último texto diciendo, listo para la ronda 2, Tom. Nombre del protagonista. Por cierto, en el menú principal se mostraba a Robotnik también como los otros dos. Tom se compadeció de ellos, por la agonía que pasaban, estaban atrapados para siempre en ese juego maldito. A continuación el ordenador se apagó solo, no podía encenderlo. Tom se sentó durante unos segundos horrorizado por todo lo que había pasado. Tom no puede sacar el juego de su ordenador, parece que está atascado ahí, pero al menos se las arregló para volver a encenderlo. Después de que Tom se sentara, oyó una voz detrás de él como un susurro, diciendo, trata de mantener esto interesante para mí, Tom. Tom se dio la vuelta, y lo que vio lo hizo gritar. Sentado en su cama mirándolo fijamente, era un peluche de Sonic, sonriendo con manchas de sangre en los ojos. Sí, aquí termina esta creepypasta. Súper buena la verdad, tiene buena historia, buen desarrollo, un villano bien estructurado, un villano con motivos y origen, y un final cerrado. O sea, todo eso y más le faltó a esta creepypasta XD.
Siendo honesto, es una lástima total que esta creepypasta haya sido una completa basura, llena de muchos clichés, y de los malos. Este final le dio muchas ganas de reír a mi amigo Matt, porque con ese final si hubieran dicho que todo era una broma o feliz día de los inocentes, me la creo. ¿Qué les puedo decir de Sonic X como creepypasta? Por lo que investigué de este creepypasta, no hay una explicación sólida del por qué el juego está malo. El protagonista no es la gran cosa, solo sirve para ser torturado, no tiene ningún momento memorable y se recurre mucho a uno que otro cliché de la época. Es de esos casos en los que X cosa se podía evitar fácilmente, pero como el prota es un idiota, pues ya saben el resultado, sumando que el final es técnicamente un chiste, literalmente me recordó al creepypasta de Powa Pau, el juego macabro. Volviendo a lo anterior, el final es demasiado abierto, no tiene algo bien estructurado o sólido, como el lore de esta creepypasta tampoco es tan sólido que digamos, y el ritmo de esta creepypasta es bastante inusual. Los creepypastas de juegos malditos son bastante flojos por motivos ya mencionados, y vaya que esto sí es bastante malo, y creo que si alguien me dice que prefiere sus juegos pues lo entiendo, porque el primer juego de Sonic X es más entretenido que el creepypasta, y si eres fácil de impresionar es normal que te guste bastante, pero ya con el tiempo te darás cuenta que pues no es nada del otro mundo, y es otro creepy más sobre juego maldito, porque vamos, ese final lo caga todo. Es ridículo veas por donde lo veas, más aparte que me pregunto por qué el Sonic daría un peluche en lugar de aparecer el mismo o algo así. Cuando leí eso me pregunté si esto era una especie de broma. Pero bueno, al final se entiende a lo que quiero llegar. En cuanto a lo demás es un show de clichés, lore del malo y un final horrendo y súper abierto, junto con un lore muy malo que no tiene nada de desarrollo, o sea un lore sólido y bien estructurado, sino que es un lore muy malo sin nada fundamental o algo que lo respalde. Más aparte que el creador original era un pedófilo XDDDD. Guaos, si les soy sincero, no pensé que esta creepypasta sería tan corta, bueno, mejor para mí. Debido a su duración será la única creepy que leeré completa. Lavender Town Syndrome, también conocido como Lavender Town Tone o Lavender Town Suicides, fue un pico en suicidios y enfermedades de niños de entre 7 y 12 años poco después del lanzamiento de Pokémon Red and Green en Japón, el 27 de febrero de 1996. Perdón, pero literal me recuerda al cartelito ese que decía que Dragon Ball era satánico, que por cierto, el mismo tenía más errores que el Slendytubies 2. Los rumores dicen que estos suicidios y enfermedades solo ocurrieron después de que los niños que jugaban llegaron a Lavender Town, cuyo tema musical tenía frecuencias extremadamente altas, que los estudios demostraron que solo los niños y adolescentes pueden oír ya que sus oídos son más sensibles. Bueno, al menos sabe algo. Debido al tono lavanda, al menos 200 niños supuestamente se suicidaron y muchos más desarrollaron enfermedades y aflicciones. Los niños que se suicidaban solían hacerlo ahorcándose o saltando desde alturas. Aquellos que no actuaron irracionalmente se quejaron de fuertes dolores de cabeza después de escuchar el tema de Lavender Town. No se me aburran, literalmente este creepy dura menos de 2 minutos. Aunque Lavender Town ahora suena diferente según el juego, esta histeria colectiva fue causada por el primer juego de Pokémon lanzado. Después del incidente de Lavender Town, los programadores habían arreglado que el tema musical de Lavender Town tuviera una frecuencia más baja y, desde entonces, los niños ya no se vieron afectados por él. Una excusa para alargar un poco la historia, desde ya les digo que ni para rellenar sirve. Un vídeo apareció en 2010 utilizando el software especial para analizar el audio de la música de Lavender Town. Cuando se reproduce, el software crea imágenes del Unknown cerca del final del audio. Esto generó controversia ya que Unknown no apareció hasta los juegos de la generación 2, plata, oro y cristal. El Unknown se traduce como vete ahora. También existe dicha versión beta de Lavender Town. Se dice que la versión beta de Pokémon Monster fue entregado a algunos niños para probar los juegos. Sí, aquí acaba.
En realidad falta un trozo pero no lo incluyó porque es relleno, además técnicamente nos dice que escuchemos la canción, algo que por cierto, en realidad no aporta demasiado realmente. Ni para rellenar sirve. Hubo gente intentando extender el creepypasta, obviamente no funcionó. En sí, es una historia demasiado incompleta, no desarrolla personajes, ni una atmósfera sólida, lo cual aparte de que la hace simple, no consigue atrapar al lector, haciendo que se sienta incompleta como ya mencioné, además de sentirse medio forzada en el sentido de que intenta mostrar todo como si fuera algo real, tipo se sabe que es creepypasta, pero algunas partes como la del Unknown o donde se menciona el tema de los suicidios, parece que quieren que todo aparente ser real, no sé si esa era la intención pero a ver, una cosa que también jode esta creepy, que es algo más que todo técnico, y es que trata de ser realista con lo de las frecuencias de sonido alta, pero la Game Boy no tenía precisamente un sonido fuerte, y contaba con demasiadas limitaciones de sonido. Y bueno, aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que hace que esta creepypasta sea realmente mala? ¿Su duración? ¿El hecho de que intenta parecer real? ¿O que no da tanto miedo como las otras creepypastas de la época? Sí, pero hay una razón más, la idea de una canción que hace daño por el solo hecho de escucharla, era ridícula hasta para la época. No es una idea sólida veas por donde lo veas. En fin, no quiero extender esto, y no sé qué más agregar, así que a las personas que creían que esto era real les pregunto. ¿Realmente creían que algo tan tonto como esto era real, o solo lo decían porque todos lo hacían? Conclusión. Creepypasta, simple, forzada, ridícula, y un intento muy fallido de dar miedo. Muy bien muchachos, si quieren segunda parte o ver más videos como este en donde hablamos de creepypastas, entonces lleguemos a la meta de 20 likes y hacemos la segunda parte y más videos como estos, así que apoyen al video, comenten y suscríbanse. Por cierto, la siguiente creepypasta que criticaremos será la de Vendro un Edovain ahogado. Hola amigos, hola amigas, sí, soy yo, Carnage Plays. Si no me recuerdan, bueno, antes de seguir, muchas gracias a Lefnia por su aporte, por su acompañamiento y por ofrecerme colaborar. Y muchas gracias a quienes ven esta parte y llegaron hasta el final, se agradece demasiado. Bueno, ¿por qué estoy usando mi voz real? Porque quiero decirles algo. Bueno, por su parte a los nuevos, como digo, muchas gracias por su apoyo y por llegar a esta parte del video. Para los que sean veteranos, bueno, sepan que no miré y que estoy agradecido con ellos por todo lo que ha pasado en estos años. Bueno, sé que más de uno quizás se pregunta el por qué no he subido nada en 2 años y otros de plano ni siquiera se acuerden. Pero la razón es simple y a la vez complicada. Los años han pasado y yo he ido creciendo. Sobra decir que los que ya me conocen en mi vida personal ya lo saben. Ya no tengo 12 años, ya no soy ese niño que quería ser youtuber por diversión y que en algunos casos hacía videos tontos. Ya no soy ese niño que simplemente hacía videos a lo loco sobre cualquier juego. En la actualidad ya soy un adulto. Para cuando ustedes estén viendo esto, yo ya voy en mi 2º año de la universidad. Y bueno, tengo que ser responsable con mis estudios, con mis planes a futuro y con todo prácticamente. Pero como digo, sigo siendo el mismo. Simplemente he crecido, es inevitable. Y debo de asumir mis responsabilidades. Y bueno, quiero decirles que sean ustedes mismos, cumplan sus sueños sin importar cuánto cueste. Aléjense de las personas negativas y cuídense mucho física y psicológicamente. Eso es todo. No me queda más que decirles a todos buenos días, tardes o noches. Yo soy Carnage Plays. O también Ultra Retro Games.